Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos a la Mesa de Jesús, donde estamos estudiando juntos el Evangelio de Mateo. Gracias por acompañarnos. Vamos a enfocarnos en el día de hoy en un pasaje muy importante, aunque yo sé que decimos eso en casi cada episodio porque todas las escrituras son buenísimas y enriquecen tu vida. Pero el día de hoy va a ser algo teológico que también se vuelve muy práctico y relacional. Vamos a hablar sobre la oración y lo que se conoce como el Padre Nuestro. Voy a leer primeramente los versículos 9 y 10 que van a ser el enfoque de este episodio, porque vamos a dividir el Padre Nuestro en dos partes, que es demasiado que no nos daría tiempo para cubrirlo todo en 30 minutos. Y después se lo pasaré a usted, Doc, para que nos ayude a ver el contexto y por qué importa tanto esto. Uh-huh. Mateo 6, versículos 9 y 10 dice, Jesús mismo dice, ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Oren de esta manera, dice Jesús. Entonces, ayúdenos, Doc, ¿por qué está Jesús aquí enseñándonos cómo orar? Primeramente, nació de una pregunta de los discípulos, ¿verdad? Entonces, ellos, me imagino, sentían una necesidad. Al Jesús ser su rabino, cada rabino tenía su forma de no solamente orar, pero de actuar, interpretar las escrituras, etc. Y entonces, claro, los discípulos, al tener su rabino, que era Jesús, su maestro, entonces creo que es bastante normal que le pregunten, mira, ¿cómo es que nosotros podemos, o qué nos distingue de los otros, ¿verdad? En cuanto a la oración puede ser. Y también creo que es importante que Jesús comienza aquí diciendo lo que no es la oración o lo que no debe de ser la oración. Y lo vemos a partir del verso 5, ¿verdad? Y hay otros pasajes, pero vamos a enfocarnos más o menos aquí en Mateo. Pero verso 5 dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Palabra muy fuerte, ¿verdad? Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Y verso 6, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En otras palabras, tenemos como una especie de introducción cómo no orar, aunque la pregunta es cómo debemos de orar, ¿verdad? Pero aquí Jesús quiere advertir un poco, usa la palabra hipócritas, ¿verdad? Que no sean como los hipócritas. En otras palabras, sabemos que hipócrita significa una persona que dice una cosa, pero se comporta de otra manera. Y notemos aquí la importancia de lo que uno no debe de ser. En otras palabras, que no digamos una cosa y vivir de otra manera, ¿verdad? Y Cristo lo dice mucho aquí en el Sermón del Monte, pero en muchas otras escrituras, también en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Israel es acusada como nación de decir que no están en favor de los ídolos, pero sin embargo andan con sus ídolos, etcétera. Entonces, Jesús advierte aquí cómo no deben de ser, y aparte de eso también advierte que no sean personas que están centradas en sí, en qué van a decir, que cuando las personas me vean digan, ay, qué bien ora ese Nicolás, uy, mira las palabras, elocuente, y yo lo hago, ¿verdad?, para impresionar a otros. Sin embargo, me encanta cómo Jesús siempre lleva las cosas, o como se suele decir, lleva las cosas al grano.
En otras palabras, que no seamos como los gentiles, como otros, pero dice, cuando tú estés a solas con tu Padre, ¿verdad? Ahí es donde en realidad necesitas orar, porque Dios ya sabe, no vamos a engañar al Señor, ¿verdad? Ujú. Él sabe si buscamos el aplauso de las personas y que nos respeten altamente porque somos tan espirituales. Yo sé que estoy exagerando, pero eso pasa, trágicamente eso pasa. Sí, Entonces Jesús nos está llamando la atención y advirtiéndonos que seamos personas que cuando oremos, que la oración primeramente es con Dios, pero que sea también en secreto. Ahora, tenemos que tener cuidado que no pensemos que esto significa entonces si oramos en público es malo. No, Jesús no dice eso. Eso correcto. sería ser extremista en esto. Pero lo que sí habla de la actitud del corazón, Ujú. que busquemos, y vamos a mirar luego en los primeros versos cuando empezamos a hablar del Padre Nuestro en sí, vamos a notar esto. Pero Jesús nos advierte y nos dice, miren, cuidado de estas cosas y no oren así. Ujú. Yo creo que desde ahí es un punto de partida muy importante. La verdad que puede sonar simple, pero si lo piensas es bastante profunda. Hay una manera correcta de orar y hay una Ujú, manera incorrecta. Y no en cuanto al legalismo de palabras exactas, ujú, como usted dice, Doc, sino en cuanto al corazón y motivación. Si lo estás haciendo para que la gente diga, wow, mira esa mujer de Dios, mira ese hombre de Dios, pues ahí está tu recompensa, dice Jesús, que la gente te va a admirar más, te va a respetar más sí, o va a opinar de ti de una manera más alta. Sin embargo, si tú lo haces con una motivación correcta de buscar el corazón de Dios, de conocerlo más, vas a obtener una recompensa de parte de Dios. Y no es que esté mal orar con otros, Jesús nos ujú, dice que hay que hacer eso también, sino cuando lo hagas, ¿cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu motivación? Yo creo que cuando lo hacemos en secreto, cuando oramos y no hay nadie que nos vea, ahí puede haber una motivación más pura porque no hay esa tentación de hacerlo para ujú, impresionar a los demás. A veces yo he batallado con eso, estoy orando con otros y estoy pensando que están escuchando a ellos en vez de tener mi corazón, mi mirada fija en Dios. Entonces, es una tentación que tenemos todos, pero muy interesante que aquí hay algo que Él nos quiere enseñar. Y empezando en versículo 5, cuando dice, cuando ustedes oren, está Él asumiendo que vas a orar como creyente. también. O sea, cuando, no si oran, sino Mm, cuando ores, porque debes de orar. Alguien me preguntó una vez, ¿un cristiano puede ser cristiano y que no ore? Y dije, bueno, sería como alguien que esté casado pero no platique con su esposa o su esposo. Es posible, supongo, pero nadie lo haría. O sea, si alguien me dice que está casado, pero no platica con su esposo o su esposa, y pasan años, y yo diría, creo que no estás casado. Es parte esencial, la comunicación es esta relación que tenemos con Dios, y hay una manera correcta que Él nos quiere animar a que lo hagamos. Doc, cuando habla de esa recompensa, bueno, obviamente dice que si los hombres te escuchan y lo estás haciendo con esa motivación, ujú. pues ahí está tu recompensa. Pero si lo haces con la motivación correcta, Dios te va a dar su recompensa. ¿Cuál es esa recompensa que es de Dios? Mira, la Biblia nos dice que Dios aún, ¿verdad? Da recompensas, bendice aún los impíos, ¿verdad? Cuando Jesús habla sobre que llueve sobre los justos y los injustos, ¿verdad? Ujú, Entonces Dios bendice, pero también hay los que buscan y piden cosas. La Biblia nos advierte también de tener cuidado que no recibimos cosas porque pedimos de mal manera. En otras palabras, con un corazón, ¿verdad? Que en vez de enfocarse en Dios, en el reino, en la voluntad de Dios, es nuestro propio afán, para decirlo de una cierta manera. Entonces, nosotros recibimos recompensas al levantarnos cada día, para mí, ¿verdad? Y poder hablar, poder tener buena salud y tantas cosas, aún cosas que sabemos y cosas que no sabemos. Dios siempre muestra su misericordia a toda la humanidad. Pero otra vez, creo que está hablando lo que tú mencionaste hace un ratito, la motivación. ¿Cuál es la motivación en nuestra oración? ¿Es para ujú. yo impresionar a otros o recibir algo?
¿verdad? O la motivación es engrandecer el nombre del Señor en mi vida, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que Jesús aquí habla sobre la recompensa, porque vamos a ser bendecidos, porque Dios siempre bendice. Aún el impío, por más malvado que pueda ser, Dios le bendice con salud y le bendice con muchas cosas, a pesar de. Pero al mismo tiempo, creo que es importante que el Señor sabe distinguir las motivaciones y no ser como los gentiles, como Jesús dice, o los hipócritas, que aún Jesús hablaba de los hombres religiosos en su día, los fariseos cuando oraban, ¿verdad? Se daban golpe de pecho para que le viese todo el mundo. Entonces Ujú. Dios, como dice mi esposa, ¿verdad, Elena? Dios lleva buenas cuentas. Así es. Y bueno, y ya enfocándonos en esos versículos 9 y 10, dice, ustedes pues oren de esta manera. Y ¿qué significa que oremos de esta manera? ¿Significa que esas son las palabras exactas que hay que incluir en cada oración? ¿O es más como una guía o una fórmula? ¿Estaría mal orar estas palabras exactas? Hay unos que tienen debate sobre esto, Doc. ¿Qué significa que Jesús dice de esta manera? Yo creo es como un bosquejo, vamos a decir, un bosquejo. Nosotros, por ejemplo, si yo voy a hablar o en una iglesia o un sermón o una enseñanza en una clase, yo preparo un bosquejo, ¿verdad? Pero no me limito al bosquejo en el sentido de que tengo que decir todas estas palabras exactamente y de esta manera, ¿verdad? Yo creo que es una especie de fórmula que Jesús nos advierte y reconozco que hay iglesias litúrgicas, ¿verdad? Ujú. Que son iglesias sanas, que aman a Dios, ¿verdad? Pero que lo miran más de una manera tiene que ser exactamente de esta manera. Y hay otras que dicen, no, 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 van al otro extremo, ¿verdad? Que eso es legalismo. Y creo que nosotros necesitamos cuidarnos de esto. Yo creo esto es un bosquejo, una manera de orar y no necesariamente hay algunas iglesias y a mí me gusta, he estado en iglesias que cuando terminan su reunión, terminan con el Padre Nuestro, ¿verdad? Ujú. Y yo creo que es una buena manera de recordarnos y en una iglesia en particular que estoy pensando, ellos terminan con, esta es la oración que nuestro Señor nos dejó y nos enseñó. Y en realidad en ese sentido es totalmente cierto, ¿verdad? Porque no tenemos otras oraciones. Sabemos cómo Jesús oró en varios instantes, pero no tan claro como la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Ujú. Está bien dicho. Yo creo que podemos usarlo como una guía, Ujú. como un mapa, y al mismo tiempo no estaría mal orarlo así exacto, Sí, con que tengamos el corazón correcto, que no es un palabras mágicas, de que si las digo exactamente, exactamente, boom, va a salir el resultado que yo quiero. No, no somos magos aquí, somos exactamente, hijos del sí. Padre. Y lo que empieza, de la manera que empieza, es Padre nuestro que estás en los cielos. Y para mí me encanta que empieza con un enfoque en Dios, porque Ujú, yo le digo a los jóvenes cuando comparto con ellos, este, date cuenta con quién estás hablando. Date cuenta que estás hablando con el Dios del universo, el que habló y creó todo. Dijo que se haga la luz y se hizo la luz, que dijo que se hagan las montañas y salieron las montañas. Y ese Dios omnipotente, omnipresente, que va más allá de nuestro entendimiento, estás platicando con él. Él te está escuchando. Entonces, a veces yo soy culpable de eso también. No me doy cuenta de que estoy platicando con el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes. Y, pero al mismo tiempo, la palabra que usa es padre. ujú, No, no siervo, que vas a hacer lo que yo quiero, pero ujú, tampoco creador distante, sino una palabra relacional, padre, pero que estás en los cielos, que ujú. eso representa lo eterno y su majestad y su gloria. Entonces, más o menos ahí vemos esas dos cosas, es la relación que tenemos con Dios, que tiene que ser nuestra ancla de por qué estamos orando, y al mismo tiempo un temor santo, diría yo, de Ujú. Él. Um, ¿Qué nos podría decir de eso, Doc? De que empieza con un enfoque en el carácter de Dios y nuestra relación con Él. Pues yo creo que está muy bien dicho lo que dice ahí Elliot, porque
Cuando uno habla de padre, está hablando de una relación. Nosotros tenemos, claro, lo que han podido tener sus padres, ¿verdad? Pero, por ejemplo, mi padre falleció cuando yo tenía 10 años. Entonces, sí, yo tuve un padre muy bueno, muy cariñoso, pero él falleció, yo tenía 10 años, era muy niño. Y otros posiblemente, ¿verdad? La palabra padre puede causar un trauma, ¿verdad? Porque el padre posiblemente fue muy abusivo, o el padre nunca le abandonó. Hay muchas situaciones, pero Sí, creo aquí cuando miramos en la oración habla de intimidad y como dijiste, con el Dios creador, con el Dios que la Biblia le llama, ¿verdad? Que es nuestro Padre. Entonces es nuestro creador. Y habla de distancia, habla de respeto, pero también de intimidad. Entonces, cuando miramos la importancia de la oración y comenzar con Dios, necesitamos entender, o yo por lo menos necesito entender más y más, que se trata de Él y el reino y no de mí y mis egoísmos, para decirlo de una cierta manera, que sí. está centrado en Dios por sí mismo. ¿Por qué? Porque es nuestro creador. Él sabe, y como un padre, claro, cuando hacemos o lo comparamos con un padre aquí en la tierra, ¿verdad? Nuestros padres naturales, ellos han podido fallar, ellos han podido cometer errores, etcétera, pero nuestro Padre Celestial es perfecto Ujú. y sabe mejor lo que es para nosotros. Y toda la idea de que Dios es nuestro Padre es algo que debe dejarnos asombrados de la grandeza, la bondad y el amor de Dios. Ujú. Sí, yo creo ese, ese aspecto de que a veces empezamos, y de hecho vamos a cubrir eso en la segunda parte. Está bien traer nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras situaciones ante Dios. Es muy adecuado y es muy importante que hagamos eso. Sin embargo, yo he sido culpable de esto también, de que a veces solamente oramos sobre nuestras situaciones y llegamos a Dios como si fuera um, nuestro siervo o simplemente una máquina en la cual intercambiamos nuestra oración por un resultado exacto y aquí está mi lista y ahora te pido por mi tío y por mi hijo y por mi prima y por mi sanidad y por mi trabajo y lo que sea y bueno, ya que acabé mi lista, se acabó y nunca empezamos dándonos cuenta que una frase que le digo a los jóvenes también, una de las razones principales por la cual orar no es solamente para obtener algo, sino para estar con alguien, Sí, para pasar tiempo con él, muy para tener bueno. esa relación, como dices tú, esa intimidad con el Padre, aunque Él sí es perfecto, aunque a lo mejor nuestro Padre terrenal no lo haya sido, de que tenemos, gracias al Evangelio, esa confianza con la cual podemos acercarnos al trono de gracia con confianza, no con temor de que vamos a morir y si nos acercamos a Ujú. su gloria, sino que gracias a Jesús y la obra de la cruz, ahora podemos acercarnos con nuestro Padre eterno en el cielo, con poder infinito y tener esa relación y esa comunión con Él mismo. Increíble. Después de ahí dice, santificado sea tu nombre, eh, que pues, eso representa su carácter, su Ujú. reputación, ¿verdad? Estamos glorificándolo a Él. Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa eso de venga tu reino, hágase tu voluntad? A veces son palabras que usamos mucho como cristianos, pero ¿cómo podría describir eso, Doc, y por qué es importante? Pues el reino de Dios, ¿verdad? Tiene que ver donde Dios es rey. Sabemos que Dios es soberano, pero hay veces que en nuestro comportamiento, cuando digo nuestro, estoy hablando, incluyéndome a mí, tanto en la iglesia como la del mundo, estamos en rebeldía contra Dios, ¿verdad? Ujú. Contra su reino. Y hágase su voluntad, claro, está súper claro de que es la voluntad de Dios, no la nuestra. Hay veces que nuestra voluntad está contra la voluntad de Dios, aunque podemos sonar muy espirituales o sonar de una manera, ¿verdad? Como, no, 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 Señor, esto es lo que tú quieres. Pero pienso, ¿verdad? Jesús en Getsemaní,
¿verdad? Cuando Mm, vemos en los evangelios, nos dice, ¿verdad?, que él sudó, tanto era su agonía que sudó gotas que eran como sangre, ¿verdad? Entonces nos habla de sufrimiento y aún Jesús mismo dice, ¿verdad, Señor? Si, Padre, si puedes, quita esta copa de mí. En otras palabras, no es que él tuvo dudas, pero vio la seriedad de la situación que él se encontraba. Vio y angustió con esa decisión, ¿verdad? Como ser humano. Pero al final no nos olvidemos que Dios no es que se haga mi voluntad, sino tu voluntad. wow. Y eso es para mí lo más difícil de toda esta oración, te lo digo sinceramente, Elio. Sí, sabemos que Dios es santo, su carácter, ¿verdad? Y debemos de ser como la palabra nos exhorta muchas veces, sed santo como yo soy santo, como Dios es santo. Pero para mí lo más difícil de esta oración para vivirlo es que se haga la voluntad de Dios sobre la mía. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Pablo lo dice muy claro, ¿verdad? En cuanto a lo que son las obras de la carne. Eh, Anhelamos muchas veces, siendo yo diría transparente y honesto, anhelamos muchas veces, ¿verdad? Nuestra voluntad sobre la de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Ujú, nos conviene, pensamos que es mejor, etcétera, aunque no diríamos eso públicamente, pero en lo más profundo de nuestro ser hay esos momentos. Y por eso yo creo que esto es de lo más difícil de toda la oración, porque requiere compromiso, ujú. rendimiento total, ¿verdad? A Dios y que es algo que no es fácil, seamos honestos, ¿verdad? Y fue, yo creo, un poquito lo que luchó Jesús aquí, porque estaba sintiendo, ¿verdad? Viendo el futuro, sabiendo de la crueldad de lo que le esperaba a él, ¿verdad? Quieres o no, él lo dijo claramente, Señor, pasa esta copa, pero otra vez repito las palabras de antes, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y la voluntad de Dios es transformarnos, cambiarnos de adentro, ¿verdad? De adentro hacia afuera, transformarnos Ujú. a la imagen de su Hijo Jesús. Así es. Wow. Yo creo, no, otra vez yo digo, yo he tenido que recordarme de eso, de que no solamente estoy aquí para mi nombre, mi reputación, mi carácter, mi reino y mi voluntad, sino que aun cuando voy a orar, Ujú. que vaya a orar para su nombre, que su nombre sea conocido, que su carácter sea y su reputación sea extendida por toda la tierra, que su reino sea establecido y que su voluntad se haga. Y tenía un maestro que, cuando estaba en el Instituto Bíblico, que él decía, vamos a tomarnos un momento para darnos cuenta qué quiere que Dios, qué está en el corazón de Dios, qué quiere Él que oremos. Y, Exactamente. y yo me acuerdo que pensaba, pues, ¿cómo? Vamos a orar pues lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, nuestras cargas y no es lo que nos preocupa, pero él decía, no, que Dios, ¿qué te preocupa a ti? ¿Qué está en tu corazón? Y después de unos momentos decía, vamos a orar por lo que está sucediendo en África, vamos a orar por lo que está sucediendo en Venezuela, vamos a orar Ujú. por los misioneros, por nuestro presidente, por lo que sea. Y era diferente porque no era una carga nuestra que estábamos rindiendo ante Dios, aunque eso está bien, vamos a hablar de eso después, sino que era cuál es tu voluntad, Dios, y cómo puedo yo acompañarte y, y hacer que mi voluntad se alinee con la tuya y tener tu corazón por las naciones, por tu reino, que cómo puedo Exactamente. hacer eso, cómo puedo servirte yo a ti. Y yo creo que ese ejemplo que diste tú de Jesús en el jardín diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya, a pesar de que él estaba pidiendo que esta copa pasara. Nos da el ejemplo perfecto, obviamente, es Jesús, Ujú. de cómo hacerlo con naturaleza humana, que a veces tiene tentaciones o debilidad, pero someternos bajo su voluntad. Y cómo se vería nuestra oración si empezáramos así. Antes de que Sí, empecemos con nuestra lista de preocupaciones, cargas y peticiones, de que podamos decir, Dios, antes que te pida todo esto, últimamente quiero que se haga tu voluntad. Aunque no amén. sea Así lo que mismo yo es. quiero,
aunque sea algo que me duela, aunque sea algo que me traiga confusión como Job de por qué no respondes mi petición, yo confío en ti. Y yo quiero salir de aquí con una fe más fuerte, más firme. Decía, creo que fue C.S. Lewis que dio esta cita. Dice, la oración no cambia a Dios, me cambia a mí. Sí. No sé, Dios no sale diferente después de una plática con Él, sino yo soy el que sale de aquí diferente, con un cambio. Exactamente. Y eso es lo que sucede cuando tenemos un encuentro con el Dios viviente. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, Doc, ¿hay algunos otros pensamientos que quisiera añadir antes de que terminemos por este episodio? No, en realidad, cuando miramos esta parte, ¿verdad? Sobre la oración, a mí siempre me encantan los bosquejos. La primera parte es cómo no orar, ¿verdad? Uh-huh. La segunda parte es a quién dirigimos nuestra oración, a Dios. Y entonces la tercera parte que vamos a mirar la próxima semana o próximo evento va a ser sobre, en realidad, nuestras necesidades. Uh-huh. Entonces, no, para mí creo y espero que entendamos todos, incluyéndome a mí, que la oración es algo indispensable, lo necesitamos, igual que necesitamos respirar todos los días y lo mismo, y no es solamente pedirle a Dios como si fuese, como dijiste tú, nuestro esclavo, nuestro siervo, sino en realidad nos enfoquemos en Él, porque si nos enfocamos en Él, vamos a en realidad vivir una vida que le gratifica a Él y también de mucha bendición para nosotros. Así es, así es. Pues Doc, no hacemos esto en muchos episodios, pero no sé si podríamos terminar el día de hoy orando, Claro. para que no seamos como aquellos que hablan de la oración pero nunca oran. Si nos puede ayudar terminando Sí, este episodio claro con que sí. una oración. Señor, gracias por este tiempo que podemos compartir lo que hay en nuestro corazón y intentar, Señor, abrir tu palabra e interpretarla, Señor, bajo la unción fresca de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por este tiempo que tenemos y también nuestros oyentes, Señor, hombres y mujeres que nos escuchan. Bendícele, dale fortaleza, dale sabiduría, que sepamos orar como nuestro Señor Jesús enseñó a sus discípulos, para tu gloria y honra, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Doc. Y gracias a todos. Si nos vemos en nuestro siguiente episodio, seguiremos ahí con la segunda parte del Padre Nuestro. Y seguiremos conociendo más a Jesús a través de la Biblia. Hasta luego.